Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Las dos últimas semanas han sido las más críticas en el proceso de paz que adelanta desde hace 2 años el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la organización terrorista de las FARC. Por primera vez desde su inicio, los diálogos en La Habana, Cuba, fueron suspendidos unilateralmente por el mandatario colombiano, aunque ya se produjo la liberación del general del ejército y sus acompañantes como una condición del presidente para reanudar la negociación. La agrupación criminal advirtió que para retomar el diálogo deberán recomponerse las reglas del proceso de paz. El presidente colombiano decidió el 16 de noviembre suspender los diálogos de paz con la agrupación criminal de las FARC y condicionar su reanudación a la liberación del general del ejército Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, secuestrados por el grupo terrorista en zona rural de Quibdó, capital del departamento de Chocó. Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. Las FARC calificaron de insensata la orden de Santos. En una carta, el máximo cabecilla terrorista de las FARC, alias Timochenko, cuestionó al mandatario. El presidente con su suspensión tumbó el tablero donde jugábamos la partida, destruyó la confianza. Las cosas no podrán reanudarse así nomás, habrá que hacer diversas consideraciones. El presidente Santos ha insistido en defender el proceso de paz en medio del conflicto, lo que ha supuesto la premisa de que lo que ocurra en medio de la guerra no debe afectar las negociaciones. Así se lo han recordado las FARC. Esperando que cesen las incoherencias del gobierno, que con constancia reitera que lo que ocurra en el territorio colombiano no tiene por qué afectar a la mesa, seguiremos en La Habana trabajando por la paz. Sin embargo, el mandatario tomó la decisión de suspender los diálogos solo hasta que ocurrió el secuestro de un general de sus Fuerzas Armadas. Paradójicamente, los crímenes y actos terroristas perpetrados por las FARC durante estos 2 años de negociaciones contra policías, soldados y civiles no han provocado la misma reacción de Santos, solo mensajes de condena. Y esto viola todas las normas. Dentro de los muchos casos que pueden servir como ejemplo de ello, está el del secuestro y posterior asesinato de 2 policías en zona rural de Tumaco, departamento de Nariño, ocurrido en marzo pasado. Los cuerpos del patrullero Edilmer Muñoz y del mayor Germán Méndez fueron encontrados con signos de tortura. En el mes de julio, el policía Ronald Ruiz perdió a su hija de tan solo 3 años de edad cuando criminales de las FARC lanzaron una granada contra una estación de policía en la ciudad de Arauca. Inocente, no tenía por qué pagar esto. Viviendas de indígenas también han sido blanco del accionar terrorista de las FARC. El 30 de julio pasado, 2 artefactos explosivos acabaron con la vida de una niña de 2 años de edad. La menor dormía junto a sus padres, quienes sobrevivieron al atentado. Por ahora, con el general Alzate y sus acompañantes ya en libertad, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, viajó el lunes a Cuba. Yo creo que sí puede haber una ronda de conversaciones formales antes de terminar el año. No obstante, el reinicio oficial del proceso de paz está en veremos. Los cabecillas negociadores del grupo terrorista de las FARC, con advertencias incluidas, siguen mostrando su insatisfacción con el gobierno Santos por haber suspendido los diálogos. Quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer también la fecha de su reinicio como si nada hubiera ocurrido. Se deberán recomponer las reglas que conduzcan la marcha del proceso, pues el gobierno la rompió, averiando de paso el puente de confianza que habíamos construido. De nuestra parte, estamos en plena disposición de proceder en consecuencia, incluyendo la posibilidad de blindar de manera definitiva las conversaciones, pactando el armisticio. Senadora Claudia López, senadora del partido Alianza Verde, voy con usted nuevamente en el Congreso de Colombia. ¿Qué opinión le merecen a usted estas declaraciones de las FARC? Dicen ellos, quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer también la fecha de reinicio.
fueron finalmente las FARC las que incumplieron uno de las promesas que había hecho, que era no secuestrar a más civiles, y precisamente luego de esto es que el presidente Santos toma esa decisión. ¿Qué opinión le merece que ahora las FARC prácticamente responsabilicen al gobierno de haber ocasionado la suspensión de esos diálogos? Pues Jefferson, me parece que cada uno tiene un punto parcialmente cierto. Es decir, las FARC tienen razón en que una de las reglas es que los eventos de la guerra en Colombia no iban a afectar La Habana y que no se iba a hacer una suspensión unilateral ni por las FARC ni por el gobierno del proceso. Esa es una de las reglas acordadas y ciertamente el presidente, digamos, rompió ese acuerdo y decidió romper unilateralmente, suspender unilateralmente las negociaciones. Yo creo que lo hizo con una razón válida, y es que, como usted bien lo decía, uno de los aportes de las FARC a que este proceso fuera posible y viable fue su compromiso a la renuncia a la práctica del secuestro. Y independientemente del error en el protocolo de seguridad que hubiera cometido o no el general Alzate, pues lo que ocurrió fue un secuestro. Y era importante sentar el precedente, como creo que lo hizo el presidente de la República, de que las FARC no pueden violar ese compromiso y nada pasa. Entonces, digamos, aquí cada quien violó un compromiso. Las FARC, renunciar a la práctica del secuestro y facilitar de esa manera estos diálogos, el gobierno, no suspender unilateralmente las conversaciones. Y esos dos rompimientos, digamos, de una regla acordada, pues obviamente producen tensiones en la mesa que ahora se tendrán que digamos, tratar y reagrupar y reacordar bilateralmente con el reinicio de los diálogos que empezó el día de hoy. General retirado Jaime Ruiz, presidente de ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. ¿Usted cree que también dentro de esta lógica que hace parte de la defensa de ese modelo de paz que negocia el presidente Santos con las FARC, esa lógica que asegura que se está negociando en medio de la guerra, ¿usted cree que bajo esa lógica prácticamente tácitamente se tiene que aceptar que se cometan delitos execrables, delitos de lesa humanidad dentro de la negociación y no pase absolutamente nada, todo en procura de defender esa negociación? La respuesta es no. No, porque una cosa es el combate que se da entre las partes dentro del conflicto y otras son los excesos criminales contra la población civil, contra la infraestructura energética. Como decía aquí la senadora también, los secuestros masivos y continuos con niños que incorporan a la fuerza allá a las cuadrillas armadas que tienen en distintas zonas del país. Todo eso fue precisamente lo que fue llenando hasta que rebosó la copa y el presidente se vio obligado por las circunstancias, por la presión de la opinión pública a tomar la determinación. No fue por el secuestro general, no, ese fue el punto final, el que rebosó la copa para tomar la determinación. Cuando eso lo hizo el presidente, total aplauso, respaldo al 100% desde la Reserva Activa y todas las asociaciones de la fuerza pública, militares y policías. Era lo que había que hacer. Ahora, en esta recomposición del proceso, ojalá la posición de los negociadores sea muy firme también, ¿no? Para determinar protocolos claros sobre qué significa negociar dentro del conflicto armado. Eso es absolutamente indispensable, hay que definirlo con suprema claridad para que esto llegue a un buen fin. General retirado Jaime Ruiz, yo le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. A ustedes muchas gracias y cordial saludo nuevamente para todos. Muy bien, integramos hasta ahora a otro de nuestros invitados. Otra de nuestras invitadas es Marta Lucía Ramírez, es candidata presidencial y exministra de Defensa. Bienvenida al programa La Noche NTN 24, exministra. Muy buenas noches, Jefferson. Buenas noches a toda su audiencia del programa NTN 24 en Latinoamérica. Exministra,
¿Qué tiene que hacer el presidente Santos según su opinión de aquí en adelante? Ha sido secuestrado un general, eso llevó a la suspensión de unos diálogos, el general fue finalmente liberado, luego se retira de las Fuerzas Armadas, pero hay un precedente que queda claro y es que estas negociaciones de alguna manera y según algunos opinadores, según algunos analistas, pues deben tener unas reglas claras en lo que tiene que ver con los compromisos que asumió las FARC de no secuestrar a más personas, de no secuestrar a más civiles. ¿Cuáles cree ustedes que deben ser las condiciones que debe poner el presidente Santos de aquí en adelante? Pues Jefferson, es que por fortuna creo que soy la única persona que no tiene que cambiar el discurso, ni improvisar un discurso a estas alturas. Yo llevo 2 años diciendo que queremos que la negociación para terminar el conflicto termine bien y que termine bien para Colombia, pero que esa negociación tiene que estar sometida a unas condiciones humanitarias. Es que el gobierno del presidente Santos dijo que aquí ya había conflicto y una de las consecuencias en el derecho internacional de reconocer un conflicto interno es justamente obligarlos a sujetarse al derecho internacional humanitario. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad son crímenes graves que no deberían estar cometiendo en pleno proceso de negociación. Pero ¿qué sucede? Como el gobierno no les ha puesto la condición a ellos, entonces parecería que siguen autorizados a cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante esta negociación. El gobierno está en mora de decirles a ellos: no pueden seguir reclutando menores, ni colocando minas, ni haciendo atentados terroristas contra la población civil, ni tampoco haciendo derrames petroleros que acaban con los nacimientos de agua. Eso es un crimen ecológico que va a afectar a muchas generaciones de colombianos en el futuro. Este es el momento en que el presidente Santos tiene que aprovechar. Antes de reiniciar la negociación, tiene que decirle a los señores de las FARC: para continuar este proceso, la condición es que el pueblo colombiano quiere ver resultados, quiere ver progreso, quiere ver avances concretos, y esos avances tienen que darse justamente en que no haya más reclutamiento de menores, por ejemplo, ni tampoco que sigan asesinando soldados y policías indefensos cuando hay un soldado con una pierna fracturada y lo ejecutan con un tiro de gracia. Por Dios, sabemos cómo cuando secuestraron a los soldados en Arauca, justamente también lo que hicieron fue rematar a un soldado con tiros de gracia. Eso es lo que el gobierno del presidente Santos, los negociadores en La Habana, tienen que poner en este momento como condición. Pero ni más faltaba que ahora las condiciones las vaya a poner las FARC. Es que oímos las declaraciones de Márquez y de la gente de las FARC diciendo que son ellos los que quieren ahora poner condiciones. No, señor, es la sociedad colombiana la que exige estas condiciones. Senadora Claudia López, ¿cuál es su opinión? ¿Es viable o usted cree que es posible o factible, real, una negociación con las FARC exigiendo estas condiciones que plantea la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez? No, y yo por supuesto las comparto, por supuesto que todos esos crímenes que cometen las FARC son inaceptables, siguen siendo inaceptables independientemente de que estemos en la negociación. Si el Estado colombiano tiene la capacidad mañana de dar de baja en legítimo combate a un miembro de las FARC por cometer cualquiera de estos crímenes, lo hace, lo hacemos a diario. Y cuando los podemos capturar y procesar, los capturamos y procesamos, porque evidentemente ninguna de esas acciones criminales está permitida. Sin embargo, yo quisiera recordarle a toda la audiencia que nos escucha en América Latina, es que esta no es una guerra entre dos ejércitos regulares que se ponen cita en un campo abierto para combatirse entre ellos. No, esta es una guerra degradada. Aquí el Estado ha asesinado a jóvenes inocentes para mejorar las estadísticas con las que los presidentes dicen que su política de seguridad va muy bien. Aquí las FARC reclutan niños, ponen minas, atacan indiscriminadamente civiles. Esta es una guerra completamente degradada, en la que no se respeta ni la ley interna ni la ley internacional. Y no la van a empezar a respetar por exigencias ni por adjetivos. Las tenemos es que acabar la guerra, que es la única manera de someter tanto a los miembros del ejército que han cometido crímenes, como a todo el conjunto de las FARC, que son una organización criminal. Entonces, esta es una guerra degradada, eso que lo sepa todo el mundo. Esto no es que un día dos ejércitos se encuentran y cumpliendo las normas del DIH se enfrentan, no. Aquí los grandes sacrificados son campesinos, mujeres, niños, civiles inermes, que son las víctimas de este conflicto armado. Y por eso de lo que se trata es de que la única manera de acabar el conflicto armado que hay en Colombia era
Por un lado, ejercer la presión de la fuerza pública, un absoluto rechazo social y político a las FARC. Gracias a esas dos condiciones logramos que se sentaran a hacer una negociación seria y ahora lo que necesitamos es culminar esa negociación pronto para poner no un cese parcial, no un cese temporal, no un cese bilateral, sino un cese definitivo de la guerra y del conflicto armado en Colombia. Senadora Claudia López, exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, permítame, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que siguen llegando a nuestras cuentas de Twitter. Ustedes pueden seguir opinando, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. La pregunta que planteamos el día de hoy es: ¿cuál es su opinión frente al manejo que le ha dado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al caso del general Rubén Darío Alzate y lo que sucedió con este general? Es la pregunta que planteamos el día de hoy. Álvaro Pinzón nos dice hasta ahora: comandante en jefe es quien debe dar cara al país y exponer explicaciones. Bueno, vamos a leer otro tuit, es el de Hernán Darío Henao. Él nos dice que el fiscal explique si amarrar a alguien a un árbol con cadenas, amenazarlo de muerte, es solo una detención indebida. Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos entraremos ya en la recta final de ese análisis de lo que ha sucedido en los últimos días en Colombia y en lo que tiene que ver con la liberación de un general que estuvo secuestrado durante 14 días y tras ser liberado este general ha tomado la decisión de retirarse del ejército. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.